Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia, para los que no me conozcáis, y esto es Bricoleta. Antes de comenzar, os quería agradecer a todos el enorme apoyo y la acogida que está teniendo Bricoleta, tanto aquí en el canal como en Instagram. Para mí es muy importante y os lo agradezco de verdad. En el vídeo de hoy os traigo el antes y el después de la mesa y las sillas que tengo en el salón. Si no lo habéis visto o no lo situáis, os dejo por aquí en la etiqueta el home tour para que podáis ver dónde está. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita. Sin más, ¡dentro vídeo! Así eran las mesas y las sillas cuando las compré, marrón barnizado. La odisea para llevarla a casa fue esta, todo en mi pequeño Peugeot. Este es el aspecto que tenía el salón antes del lavado de cara. Lo primero que hice fue cambiar todo el salón, mover el sofá al otro lado, limpiar, colocar y montar la mesa, las alfombras y los detalles de decoración, aunque después del home tour que os dejo por aquí han cambiado bastantes cosas. El primer paso antes de pintar es lijar. Las partes más amplias, sobre todo el tablero y la parte ancha de las patas, las he hecho con la lijadora eléctrica. En los recovecos de la mesa y las sillas lo he hecho con un trozo de lija más manejable. Es importante medir la fuerza con la que aprietas según lo que quieras hacer. En mi caso, yo quería retirar todo el barniz. Para eliminarlo todo, lo que hice fue darle varias pasadas, concretamente 3. Si no tenéis lijadora eléctrica, siempre podéis utilizar un taco de lija o una lija normal. Como la mesa estaba rota por algunas partes, lo que hice fue arreglarla con masilla para madera y unas piezas metálicas para ensamblar la madera. Por último, para que no queden restos ni polvo, lo limpio. Así es como quedó uno de los recambios de la lijadora después del trabajo. Ahora vamos con la pintura. He utilizado el Chalk Paint de Bruguer, que me gusta un montón. Para la mesa he utilizado color blanco antiguo. No te olvides de remover muy bien para que se mezcle todo. Y después a pintar. Yo no soy profesional, pero puedes hacerlo tanto con rodillo como con pincel. Yo, al tener la mesa tantos recovecos, elegí el pincel. No olvidéis darle por todos los sitios, incluso por los sitios donde penséis que no se va a ver, que luego siempre se ve algo. Gracias al lijado, la pintura, sobre todo la Chalk Paint, se adhiere mejor. Para mí lo más fácil de la mesa fue pintar el tablero. Lo podría haber hecho con un rodillo, pero decidí seguir con el pincel. Y este es el resultado final de la mesa. Como veis, el antes y el después de la mesa ha sido muy sencillo. Lo que más he tardado sobre todo ha sido en lijar, ya que tiene unos recovecos donde meter la lija es bastante complicado. Ahora seguimos con las sillas. Igual que para la mesa, lo primero que hice fue lijarla con la lija eléctrica. Lo que peor se me dio fue el respaldo. Tuve que utilizar folios de lija para poder llegar bien a todos los sitios.
No olvidéis darle por todos los sitios. Cuando ya está todo lijado, limpiamos el polvo y los restos que puedan quedar. Para humedecerlo yo le he echado producto multiusos, pero podéis utilizar lo que queráis. Es bueno limpiarlo para que así la pintura se adhiera mejor. La pintura es de la misma marca, Burguer, y también Chalk Paint, pero esta vez de color gris. Quería que hubiera diferencia entre la mesa y las sillas. Se remueve bien y a pintar. Como os he comentado antes, se puede hacer tanto con rodillo como con pincel. Yo he elegido hacerlo con pincel. Bueno, pues aquí tenemos a Tyson, que como siempre no se puede perder una. Ha decidido que no estaba chupando suficiente cámara. Este es el resultado de la primera capa. Y este es el resultado tras la tercera capa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis darle al like y dejármelo en comentarios que yo lo vea. Todos los materiales que he utilizado os lo dejo en el link de Picker en mi cajita de descripción y si tenéis cualquier duda no dudéis en preguntármelo. También os dejo por aquí mi Instagram donde de vez en cuando doy algunas sorpresillas y también hay un montón de regalos por si aún no me seguís y queréis hacerlo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!